Compañeros, nosotros somos el simposio número 1 y nuestro simposio es sobre los trastornos de la hipófisis. Eh, no sé si ya podemos empezar o ya están grabando. Sí, ya se está grabando. Ok. Ok, voy a volver a empezar. Entonces, nosotros somos el simposio 1 y vamos a hablar sobre el trastorno de la hipófisis, ¿verdad? Este es el curso de anatomía y fisiopatología 3. Eh, Vamos a empezar. Entonces vamos a empezar con los síndromes de hipopituitarismo, el cual estos pues se debe a un déficit de hormonas de la hipófisis, ¿verdad? Vamos a empezar con el primero, que sería el síndrome de panhipopituitarismo o síndrome de Sheehan. Es importante mencionar que el hipopituitarismo se refiere más al déficit de hormonas de manera parcial, por el contrario del panhipopituitarismo, que se refiere al déficit de hormonas en manera en general, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a empezar a definir? En cuanto al síndrome de Sheehan, pues es eso, ¿verdad? Es ese déficit de hormonas, pero puede deberse a varias causas, por ejemplo, algún tumor, algún adenoma, por ejemplo, ¿verdad? Pero la causa más frecuente es la necrosis isquémica de la hipófisis debido al shock hemorrágico postparto. Por lo tanto, esto se da en mujeres, ¿verdad? Y es aquí de donde se deriva el nombre del síndrome de Sheehan. En cuanto al cuadro clínico, podemos observar varias manifestaciones, ¿verdad? Algo que siempre va a ser muy característico es en cuanto a la deficiencia de prolactina. Esta deficiencia de prolactina va a ocasionar de que la madre, ¿verdad? No pueda dar de lactar a su hijo, ¿verdad? Por ejemplo, eso va a ser muy característico, va a ser esa incapacidad total, ¿verdad? También se puede observar incluso atrofia de los genitales, incluso de las mamas, así también infertilidad, hipopigmentación, por ejemplo, ¿verdad? Esto debido a a estas hormonas, ¿verdad? Ese déficit de hormonas. Muchas veces, pues, incluso algunas hormonas se pueden encontrar en el rango normal, pero otras sí se puede ver el gran déficit bien marcado, ¿verdad? En cuanto a la fisiopatología, pues en la fisiopatología, en el embarazo, hay un aumento de las células lactotróficas, ¿verdad? Este aumento de las células lactotróficas, pues es ocasionado por esta hiperplasia, ¿verdad? Por lo tanto, se va a ocasionar entonces un agrandamiento de la glándula pituitaria. Este agrandamiento va a ocasionar entonces que se comprometa la arteria hipoficiaria superior. Al momento de comprometerse esta arteria, entonces la glándula pituitaria va a ser más susceptible a una isquemia. Luego, después de una hemorragia posparto severa, esto quiere decir que en la hemorragia natural, por ejemplo, en el parto natural, perdón, puede haber de 500 mililitros, ya se considera severo, y en una cesárea, pues puede ser de 1000 mililitros. Esto añadido a la hipotensión masiva va a ocasionarse entonces una isquemia de la glándula pituitaria. Esta isquemia, añadido a una coagulación intravascular diseminada, ocasiona entonces la necrosis pituitaria posparto. Y es aquí de donde se deriva el nombre del síndrome de Sheehan. Entonces, esta necrosis también puede ser debido a una autoinmunidad hipoficiaria, debido a anticuerpos antipituitarios, ¿verdad? Entonces, pero esta autoinmunidad pues aún no está muy definida. Por lo tanto, podemos decir entonces que los cambios repentinos de la presión arterial y la coagulación intravascular diseminada van a ocasionar entonces esa necrosis pituitaria postparto. Entonces, recordando de la fisiopatología, entonces se da un agrandamiento de la glándula pituitaria debido a ese incremento de las células lactróficas producidos por la placenta, ¿verdad? Entonces se va a comprometer la arteria hipoficiaria superior y va a haber cambios repentinos en la presión arterial, por lo tanto, una falta de oxigenación de la glándula, provocando entonces la necrosis pituitaria. En cuanto al diagnóstico, podemos decir de que en el presuntivo pues va a ser eso, ¿verdad? Esa hemorragia posparto severa, ¿verdad? Pero muchas veces pues no se pone atención a eso, ¿verdad? Entonces, ya cuando la madre va y dice como, fíjese que
que no puedo dar de lactar a mi hijo, pues entonces ya se empieza a observar, ¿verdad? Y es aquí donde se va entonces el diagnóstico diferencial en cuanto a, se tiene que eliminar la hipofisitis linfocítica, debido que también es un trastorno asociado al embarazo, ¿verdad? Pero esta es por presencia de otras enfermedades autoinmunes. Entonces va a ser eso, ¿verdad? Entonces la falta de lactancia, la menorrea postparto y la hemorragia postparto severa, ¿verdad? Van a ser signos muy característicos para el diagnóstico del síndrome de Sheehan. En cuanto al tratamiento, pues va a ser pues se va a hacer una sustitución hormonal, ¿verdad? Este tratamiento es de por vida debido a esa necrosis que sufre la glándula, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué déficit de hormona es, entonces es ahí donde se va a hacer esa sustitución hormonal. Por lo tanto, pues la paciente debe ir constantemente al médico, ¿verdad? Entonces, en la evolución y pronóstico, pues incluso los síntomas y signos se pueden ver hasta después del tercer parto, incluso cuarto parto, incluso como no, incluso esa falta de lactancia, muchas madres lo asocian a otros problemas, ¿verdad? Entonces, pero por lo tanto es favorable, pero si realmente no se atiende esta necrosis, pues puede llevar a un coma hipoficiario, ¿verdad? Y pues esto siempre va a depender de enfermedades interrecurrentes, ¿verdad? Que pueda tener la madre antes y después del parto. En cuanto a la incidencia, pues en Guatemala no hay incidencia, sino que más bien es en cuanto a la morbilidad, ¿verdad? Se observa que en el año 2018 hubo la mayor morbilidad del 64% y realmente el diagnóstico ha sido de hipopituitarismo, ¿verdad? Específicamente del síndrome de Sheehan, pues no hay datos como tal y por lo tanto, ¿verdad? Hay que los hombres son los que en este año pues han muerto más, ¿verdad? Y también han sido de 1 a 4 años, niños y niñas en los que se ha observado la mayor morbilidad y se ha observado que en el departamento de Baja Verapaz fue la mayor morbilidad. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre lo que es el enanismo hipoficiario. Siguiente, por favor. Jennifer, permítame un momentito. De acuerdo. Tengo una pregunta para Jennifer. ¿Sí? ¿Qué hormonas son las que se ven implicadas en esta patología, Jennifer? Bueno. En esta patología se ve específicamente la prolactina, la gonadotropina, la TSH y la ACTH. Ya, gracias. Ok. Continuemos. A la siguiente, por favor. Bueno, el enanismo hipoficiario es un tipo de enanismo producido por la deficiencia de la hormona del crecimiento debido a trastornos o afecciones en la glándula hipoficiaria, también llamada glándula pituitaria. La deficiencia de la hormona del crecimiento en los niños pues, produce un retraso en el patrón del crecimiento y una estatura inusualmente pequeña. Y como se puede observar en la imagen, pues las proporciones corporales siguen siendo normales. Es como tener a una persona en miniatura. También se puede observar la hipófisis, como veremos más adelante en el óvulo anterior, que es la adenopófisis, se produce y se secreta la hormona del crecimiento por estímulos de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento proveniente del hipotálamo. Siguiente, por favor. Las causas del déficit de la hormona del crecimiento son muy diversas y pueden clasificarse como causas congénitas o adquiridas. Las causas congénitas incluyen causas genéticas, donde pueden haber mutaciones de genes específicos como el gen GHRH. Este gen codifica los receptores de la hormona liberadora del crecimiento en la adenopófisis. Otro gen importante es el gen GH1. Este gen codifica la proteína de la hormona del crecimiento. También hay enfermedades congénitas asociadas a la hipófisis, como por ejemplo la displasia septóptica. Entre las causas adquiridas, pues incluyen los tumores, estos principalmente los intracraneales, localizados dentro o en las proximidades de la silla turca, que es en donde se localiza la hipófisis, por ejemplo, la craniofaringioma. También están las lesiones cerebrales traumáticas, las infecciones y las inflamaciones autoinmunes en la glándula hipofisiaria. Siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas varían en función de la causa y la edad en que se presente la deficiencia de la hormona del crecimiento. Si el déficit es
congénito, las manifestaciones suelen aparecer a partir de los 6 a los 12 meses, y si el déficit has adquirido, el retraso del crecimiento se dará hasta en ese momento. En los niños hay un retraso del crecimiento en comparación con niños de su misma edad y sexo. Puede haber un retraso en el desarrollo de los dientes. La maduración esquelética está retrasada, ya que la edad ósea suele estar retrasada en 2 o más años con respecto a la edad cronológica real del niño. Puede haber un retraso o ausencia del desarrollo puberal. También puede haber un aumento de peso que resultaría en una obesidad relativa, por lo tanto suelen tener un cuerpo regordete. También pueden haber episodios de hipoglucemia, suelen tener un aspecto aniñado, con aspecto a muñeco, una frente amplia y con mucha protuberancia, una raíz nasal hundida y mejillas redondeadas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, el enanismo hipoficiario es el resultado de una deficiencia de la hormona del crecimiento por parte de la glándula hipoficiaria. En la primera imagen se puede observar la liberación de la hormona del crecimiento. El hipotálamo secreta la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, la GHRH. Esta se une a su receptor en adenopófisis y estimulará la liberación de la hormona del crecimiento al torrente sanguíneo. La hormona del crecimiento estimula al hígado a producir el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y a su proteína de unión o su transportador, la IGF-1. La IGF-1 se unirá a sus receptores presentes en muchos tejidos, lo cual promoverá el crecimiento en casi todas las células del cuerpo, especialmente en el músculo esquelético, cartílago y huesos. En los huesos, la IGF-1 estimula la replicación de los osteoclastos, la síntesis proteica de la matriz ósea y la formación activa de los osteoclastos, lo que hace que los huesos crezcan tanto en longitud como en densidad. Por lo tanto, en la segunda imagen, si hay una deficiencia de la hormona del crecimiento por parte de la hipófisis, también habrá un déficit de la IGF. A su vez, la estimulación del crecimiento óseo no se daría, lo que resultaría en una estatura disminuida. Siguiente, por favor. El diagnóstico se basa en auxiología, que es la evaluación del crecimiento, pruebas bioquímicas y estudios de imágenes. Una anamnesis y un examen minucioso puede brindar evidencia de un déficit de la hormona del crecimiento, una posible etiología o sugerir alguna otra causa de la estatura baja. Los datos de la altura y el peso se grafican en unas tablas del crecimiento y generalmente estas suelen estar por debajo del tercer percentil. En la evaluación clínica también se buscan antecedentes de talla baja familiar. Los niños con un déficit adquirido pueden tener antecedentes de patologías craneales, traumatismos o cirugías que pudieran afectar a la glándula hipoficiaria. Ahora los estudios de imágenes que se realizan son los rayos X de la mano izquierda para determinar la edad ósea y compararlo con la edad cronológica real del niño. También se pueden hacer rayos X, resonancia magnética, tomografía computarizada de la glándula hipoficiaria para evaluar si no ha sufrido algún cambio. También se hacen mediciones de los niveles de la IGF-1 y la IGF-BP3, que estos reflejan la actividad de la hormona del crecimiento y presentan concentraciones relativamente constantes a lo largo del día. No se miden directamente los niveles de la hormona del crecimiento porque son pulsátiles, varían a lo largo del día y son muy difíciles de interpretar. En general, el diagnóstico se confirma con pruebas de provocación de la hormona el crecimiento. Se realizan por estímulos farmacológicos, los cuales pueden incluir la arginina, clonidina, glucagón, insulina y levodopa. También se debe hacer una evaluación de si hay deficiencia de otras hormonas hipoficiarias. Siguiente, por favor. El tratamiento consiste en suplementos de la hormona del crecimiento recombinante o sintética y cuando sea necesario la reposición de las otras hormonas hipoficiarias. La administración es por vía subcutánea una vez al día. Hay que tener en cuenta que el tratamiento está limitado a niños en las etapas previas al cierre de los cartílagos de crecimiento, ya que una vez que las placas se hayan fusionado, la terapia de reemplazo rara vez es eficaz. Por lo tanto, el pronóstico es mucho mejor cuando el tratamiento se inicia antes que los cartílagos de crecimiento se cierren, ya que hay mayor probabilidad de que los niños crezcan hasta alcanzar una estatura normal. Siguiente, por favor. En Guatemala, según los resultados de CICSA, se han reportado una morbilidad de 138 casos entre los años de 2018 a marzo de 2021. En la morbilidad por año se observa que en 2018 se reporta la mayor morbilidad con un total de 92 casos. Baja Verapaz es el departamento que presenta mayor movilidad con 92 casos, seguido de Guatemala con 10 casos. Los hombres son los más afectados con un 54.3% del total
y el grupo etario de 1 a 4 años presenta la mayor movilidad con 83 casos, seguido del grupo de 2 meses a 1 año con 37 casos. Siguiente, por favor. Para continuar, está el síndrome de Froelich, o también conocido Perdón, como... voy a preguntarle a Luis. Está bien. Luis, ¿Sí? estas personas que sufren este trastorno, además de la baja estatura, ¿tienen retraso mental? No, licenciada, en este caso no tienen retraso mental, solo es el crecimiento. O sea que son personas perfectamente normales en su desarrollo intelectual, únicamente que son de baja estatura, ¿verdad? Sí, así es. Sí Bien, tienen, gracias, Luis. está bien. Sí, dígame. No, sí, siguen teniendo las mismas capacidades intelectuales que una persona normal, solo es la estatura que la tienen disminuida. Y sí, pues sí se encuentran bastantes casos en Guatemala, ¿verdad? Muchísimas gracias, Luis. Continuamos. Para continuar, está el síndrome de Froelich, o también conocido como distrofia adiposo genital. El síndrome de Froelich es una enfermedad endocrina rara que afecta sobre todo a varones. Está caracterizada por retraso de la pubertad, testes pequeños, así como también obesidad. Presentan también un retraso en el desarrollo y crecimiento sexual, atrofia o hipoplasia de las gónadas y alteración de las características sexuales secundarias. Siguiente, por favor. En las causas, este síndrome es el resultado de una lesión en una parte del hipotálamo y la causa más frecuente conocida es un tumor específico de la zona pituitaria hipotálamo, y menos frecuente las lesiones resultantes de una inflamación, en este caso de una infección como lo es la tuberculosis, o una inflamación aguda del cerebro, que podría decirse que es una encefalitis. Siguiente, por favor. En los en los signos y síntomas, este síndrome presenta características específicas que van a permitir la identificación acertada de esta enfermedad. Se encuentra lo que es la adiposidad excesiva. Existe una distribución anormal adiposa en la pelvis, tronco y cara, y en aquellas áreas corporales en donde habitualmente poseemos mayor cantidad de tejido graso. También presentan hipotrofia genital o un infantilismo genital. En pacientes varones se evidencia la caracterización femenina. También es alarmante la acumulación adiposa en el pubis, caderas, así como ginecomastia, adicionando la ausencia de características propias de la pubertad en el varón, como lo son el vello facial y corporal. También hay una hipoplasia de los testículos y del pene, es decir, que no llegan a desarrollarse normalmente. Esto dando como resultado la aparición de micropene, que en ocasiones va acompañado de criptorquidia, que esta es una patología en donde, que se produce cuando no hay un descenso testicular hacia el escroto y por ende no hay una producción de espermatozoides. En la mujer se puede mencionar que la menstruación es irregular y poco tiempo después desaparece por completo. Siguiente, por favor. En cuanto al proceso fisiopatológico, debido a que este síndrome se debe a una alteración ocasionada por el hipogonadismo, que implica una alteración en el hipotálamo y por ende una disminución de los niveles de la hormona liberadora de gonadotropina, que es una hormona liberada por neuronas del hipotálamo dentro del sistema de vasos sanguíneos porta hipoficiario hacia la hipófisis, y por lo tanto se verá impedida la estimulación normal se verá impedida la estimulación normal de la adenopófisis y por ende, ¿verdad?, la liberación de gonadotropinas, que en este caso sería la hormona luteinizante, LH, y la folicoestimulante, FSH. Y como bien se sabe, la hormona FSH y la LH desempeñan un importante papel en el ciclo reproductor del ser humano. En los hombres, estas participan en el proceso de producción de los espermatozoides, y en las mujeres regulan la maduración del organismo hacia la pubertad, así como también estimulan la producción de estrógenos y modulan la maduración de los ovocitos. Esto en la primera parte del ciclo menstrual.
Esto también se ha demostrado que los niveles bajos de la hormona liberadora de gonadotropina está relacionada con defectos en los centros nutricionales del hipotálamo, lo que lleva a un aumento en el consumo de alimentos y la ingesta de calorías, ¿verdad? Y por ende va a haber un aumento de peso. Siguiente, por favor. El diagnóstico, este se hace a partir de inspección, que se hace un examen físico completo. En esta parte, el paciente que tiene que estar desnudo. También estudios accesorios, que pueden ser estudios de imagen, que podría ser una resonancia magnética nuclear. Laboratorios. En los laboratorios se hacen perfil hormonal. En el perfil hormonal frecuentemente se encuentran niveles bajos de testosterona, estrógenos, LH y FSH. Siguiente, por favor. El tratamiento. En primer lugar, sería una cirugía en caso de tumor, así como terapia de reemplazo hormonal. En casos de hombres, generalmente incluye la administración de gonadotropina coriónica para alcanzar la pubertad seguida de testosterona, mientras que en mujeres es típicamente la administración de estrógeno, esto durante la adolescencia, seguida de una terapia compleja de estrógeno progestina, que esto se va haciendo conforme la edad. Siguiente, por favor. Ahora en la evolución y pronóstico. En la evolución, si esta no se controla, puede presentar disnea, cansancio, que este sería al menor esfuerzo, esto debido a la obesidad progresiva. El pronóstico, este va a depender sobre todo de la causa y debe de tenerse en cuenta que con el tratamiento oportuno y correcto este va a permitir detener el desarrollo de la enfermedad. Siguiente, por favor. En incidencias en Guatemala actualmente no se han reportado casos o no hay una base de datos que nos pueda dar información sobre este síndrome. El 95% de los casos se presentan en hombres. Los datos sobre prevalencia son bastante limitados. En otros países la prevalencia de nacimientos es estimada. Por ejemplo, en Canadá, 1 de cada 29,000 personas y en Estados Unidos, 1 de cada 26,500 personas presentan este síndrome. Siguiente, por favor. Tengo una pregunta, ya que va a pasar a otro tema. ¿Qué es ginecomastia? Es el aumento en este caso de las mamas, pero en los hombres, del tejido mamario. Bien, sigamos. Bien, ahora vamos a pasar a patologías por hiperpituitarismo, que se caracteriza por el exceso de la secreción de la hormona del crecimiento. Siguiente. Acá tenemos la acromegalia. Siguiente. Entonces, acá tenemos que la acromegalia es una patología rara, crónica y progresiva por la producción de gran cantidad de hormona de crecimiento, que se abrevia como GH, y en consecuencia del aumento del factor de crecimiento insulínico tipo 1, que se abrevia como IGF-1. Que inicia después del cierre del ciclo de crecimiento en hombres y mujeres y se caracteriza por el crecimiento progresivo de tejidos blandos, principalmente la cara y las extremidades. Además, involucra la afección de múltiples órganos como el corazón, la glándula tiroides y entre otros, y también puede asociarse con múltiples manifestaciones sistémicas. El siguiente. En cuanto a las causas, tenemos que la liberación excesiva de GH pituitaria es inducida en la mayoría de los casos por un tumor hipofisiario, un carcinoma pituitario, un tumor extrapituitario y por el síndrome familiar. Otra de las causas está el exceso de la hormona liberadora de GH, que sería GHRH, de forma central, que sería por un tumor hipotalámico, y de forma periférica por un carcinoma o un tumor pancreático. También tenemos el exceso de la hormona GH extrapituitaria, que está estimulada por tumores en las células de los islotes del páncreas, un linfoma, o también podría ser por un factor iatrogénico, que va a ser la sobredosis o reemplazo inadecuado de la hormona GH. En raras ocasiones también se asocia con síndromes genéticos, por ejemplo, está la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1, entre otros. Siguiente, por favor.
En cuanto al cuadro clínico, tenemos que el agrandamiento de las extremidades y los rasgos faciales son las manifestaciones externas visibles más obvias de la enfermedad, como podemos observar en la parte superior izquierda de la imagen. Sin embargo, hay muchas otras comorbilidades y complicaciones que ocurren en pacientes, incluidas las complicaciones cardiovasculares, las metabólicas, endocrinas, gastrointestinales, respiratorias y del sistema esquelético. También, además, la presencia de un tumor hipoficiario puede provocar efectos locales en los tejidos circundantes. También puede estar asociada con síntomas inespecíficos en el cual están incluidos el dolor de cabeza, la fatiga, la sudoración, que esta va a ser especialmente por la noche, también generalmente por el síndrome del túnel carpiano, que es por el dolor de las extremidades. También va a haber dolor articular y en mujeres se va a ver alterado el ciclo menstrual. Siguiente. En cuanto a la fisiopatología, los adenomas secretores de GH surgen como consecuencia de la proliferación desregulada de las células somatotropas. Entonces, por lo que la sobreproducción de esta hormona es el resultado del aumento de la síntesis y secreción de las células somatotropas. Entonces, por lo que esta hormona GH es secretada por la glándula pituitaria anterior y una vez esta es liberada, GH se va a unir a su receptor, el cual activa la cascada de señalización intracelular, que resulta de la fosforilación de los transductores de señales y activadores de transcripción. Entonces, lo cual a su vez lo que va a activar la transcripción de varios genes, particularmente el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, siendo el mediador de los efectos del crecimiento de la hormona GH. Entonces, esta va a venir y va a favorecer la síntesis proteica y la proliferación celular, que tiene un efecto anabólico en los músculos y los huesos, siendo visible para el crecimiento y el desarrollo anormal. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, tenemos en primer lugar la caracterización específica del cuadro clínico, siendo estas las manifestaciones más frecuentes que, como anteriormente vimos, y acá está representado por medio de una tabla. Siguiente. En segundo lugar, tenemos el diagnóstico bioquímico, en donde vamos a evaluar la secreción de la hormona GH, pero esta va a tener varios rasgos de variabilidad normal, como se observan en las gráficas, en donde podemos observar que en A es el patrón de secreción de GH en un individuo normal y en B es de un individuo con acromegalia, pero se ha determinado como un mal método de iniciación, ya que solo una muestra suele ser insuficiente para el diagnóstico. Entonces, lo que se hace, se procede a medir el nivel del factor de crecimiento insulínico tipo 1, que es el marcador clínico de diagnóstico más preciso. Y se recomienda que el diagnóstico se confirme observando una falta de supresión a los niveles de GH después de una hiperglucemia, confirmando durante el test oral de tolerancia a la glucosa. Siguiente. Acá pues tenemos otro diagnóstico por imágenes, que sería en algunos pacientes que presentan síntomas clínicos típicos de acromegalia, pero tienen niveles normales de IGF-1 y GH, probablemente debido a la resolución espontánea de un adenoma hipoficiario por necrosis espontánea, por lo que se realiza una prueba de imagen de resonancia magnética al cerebro y se enfoca más en la región hipoficiaria. Y si en dado caso el paciente no puede realizar una resonancia magnética, está la opción de la tomografía computarizada. Siguiente. Acá en el tratamiento tenemos el objetivo de reducir el tamaño tumoral y sus consecuencias clínicas. También está controlar la secreción de la hormona GH y de este modo podemos mejorar la situación clínica y prevenir las complicaciones de la enfermedad. Entonces, el tratamiento puede ser mediante cirugía, radioterapia y medicamentos. Entonces, al lado derecho ustedes pueden observar un diagrama de flujo en el cual se ubica la condición del paciente y se evalúa el tratamiento más eficiente para su caso en particular. Siguiente. Acá en la imagen, en el numeral 1, incluyen la cirugía y la radiación para extirpar el tumor, pero la radiación se utiliza con menor frecuencia. Y en el tratamiento farmacológico se busca reducir la cantidad de GH o bloquear el exceso de GH circundante mediante el bloqueo de sus receptores representados por los numerales 2 y 3 respectivos en la imagen. Siguiente.
Acá para la optimización de las terapias se deben de integrar varios datos, entre ellos está la edad del paciente, el tamaño del tumor y la invasividad. También tenemos los factores de transcripción que median la sobreexpresión hormonal, las características de resonancia magnética, la expresión de los receptores específicos que podrían influir en la terapia. Siguiente. En cuanto al pronóstico, tenemos que se ha logrado conseguir el adecuado control hormonal, favoreciendo una esperanza de vida similar a la población en general. En cuanto a su evolución, debido a su inicio indicioso de progresión lenta, su diagnóstico es tardío, va a ser entre 4 a 10 años y de mayor frecuencia en edades de 40 a 50 años. Siguiente. Respecto a la morbilidad, aquí en Guatemala, en el periodo 2017-2019, por sexo se observa que el sexo femenino es el más incidente, y respecto a edades, se registró una prevalencia entre las edades de 25 a 29 años. Siguiente. Julia, yo tengo una pregunta para usted ¿Sí? acerca de la acromegalia. ¿Cuáles son las principales características de la acromegalia? Las principales características son las faciales, por decirlo así, porque se empieza a observar el ensanchamiento del rostro, específicamente la nariz, también podría ser la mandíbula. Y también podría ser el crecimiento de la lengua, que eso sí son más característicos. Y también podríamos agregar que es el ensanchamiento de las manos o el aumento de tamaño de las manos y también de los pies. ¿Y por qué se da ese ensanchamiento de las manos y de los pies? Porque como habíamos visto en la fisiopatología, que, o sea, esto se da debido a que el factor, IGF-1, que este es el que responde a los motivos de la hormona del crecimiento. Entonces, como ya no se puede crecer a lo largo, porque digamos que esto se desarrolló después del cierre del ciclo de crecimiento de la persona, entonces lo único que tiene es el crecimiento, digamos que, como dijera, a los lados o ensanchando, ya no digamos a lo largo, no que a lo ancho. Entonces es por ello que... Realmente, como vieron en su fisiopatología 1, cuando en el proceso de crecimiento, cuando se cierra la epífisis y la diáfisis, y que se los mencioné yo también en las primeras clases de endocrinología, ya los huesos no pueden crecer a lo largo. Entonces, por un estímulo de estas hormonas, van a crecer hacia lo ancho, ¿verdad? Y no solo se ensanchan las manos y los pies, sino que también la nariz, la mandíbula, y le da ese aspecto grotesco a la persona. Me gustaría que leyeran menos en la exposición a los simposios full. Podemos continuar con la siguiente. Ahora, en cuanto a gigantismo, pues esta se va a diferenciar de acromegalia porque esta no se va a diagnosticar cuando ya está en la etapa adulta, sino cuando se está todavía en la etapa de niñez o adolescencia. Siguiente. Pues esta es una enfermedad endocrina poco frecuente, por lo general se da por una afección, sobre todo cuando hay un adenoma hipoficiario. Es caracterizado por una talla inusualmente alta, como mencioné anteriormente, pues se suele diagnosticar en la niñez y en muchos casos acorta la esperanza de vida. ¿Esto por qué? Porque muchas veces no se diagnostica en la niñez o en la adolescencia, sino que se diagnostica hasta en la etapa adulta y en muchos casos... pues resulta ser, resulta ser fatal para el paciente porque esto le acorta la esperanza de vida, porque existen casos en los cuales pueden llegar a tener únicamente, pueden llegar únicamente a 30, 40 años, porque este adenoma puede que no sea maligno, pero por la masa que tiene este adenoma, pues sí puede ser mortal para ciertos pacientes. Siguiente. Las causas, pues estas pueden ser de comienzo pre o postnatal, continuo o transitorio, dependiendo si es de causa de un adenoma hipoficiario. También pueden ser causa de antecedentes familiares. En este también se encuentran alterados pues la hormona del crecimiento, que va siempre ligado a la secreción también del factor IGF-1, que estos siempre se van a encontrar como que
siempre alterados cuando existe un adenoma hipoficiario. También se encuentra alterada la proteína G, la cual, esto es más que todo por mutación, lo cual se ve sobre todo en la enfermedad de McCunney, que esta está ligada a gigantismo. También existen otras causas como las mutaciones en los genes A y P. Esto sobre todo cuando existe un adenoma hipoficiario, entonces este gen va a estar mutado y al mismo tiempo pues, expresado. También van a existir duplicaciones en el gen GPR y el que está agregado también al cromosoma X, que va a darle las características faciales a la persona, como ensanchamiento de la nariz y de los rasgos faciales. También existen otras causas como la somatostatina en este caso, porque va a estar disminuida la somatostatina, y al estar disminuida, entonces va a evitar que se cierre pues de una manera rápida la placa epifisiaria. Siguiente. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, pues en el caso de que sea diagnosticado en la adolescencia, pues se va a ver que se tiene un retraso en la pubertad. Los cambios físicos, pues va a ser el agrandamiento anormal de las extremidades. Los cambios en rasgos faciales, pues se va a ver el ensanchamiento, engrosamiento de la nariz, labios y pabellones auriculares. Se va a tener una profundización en la voz en los hombres y en algunos casos, pues también en mujeres. Se tienen cambios en la piel, porque se va a tener en algunos casos un mayor número de papilomas cutáneos, esto debido al aumento de tejido. En pacientes de sexo femenino se ha determinado actualmente que también tiene que ver el déficit de estrógenos, y pues en algunos casos, pues como mencionara posteriormente, también se debe a un déficit de testosterona en los hombres. Y esto lo que hace es que retrasa la maduración ósea y hace que se dé o se tarde la fusión de las placas epifisiarias. Siguiente. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, pues como existen diversos factores que pueden afectar a que se dé esta patología, entonces se dividen en dos, en factores locales y factores generales. Los factores locales va a ser a partir del crecimiento de los cartílagos metafisarios, esto como consecuencia de la proliferación y diferenciación de los condrocitos, donde va a impactar la acción de los factores IGF-1 e IGF-2, sobre todo el IGF-1, porque lo que va a hacer es que va a aumentar esta acción de los condrocitos, y al aumentar esta acción de los condrocitos, pues se va a tener un aumento del crecimiento de los huesos, y entonces va a evitar, de cierta manera, que se cierre la placa epifisiaria. Siguiente. Ahora, en la fisiopatología por factores generales, pues se va a ver por dos partes, que es por la vía endocrina y los esteroides sexuales. Por la vía endocrina, pues va a ser por esta hipersecreción de la hormona del crecimiento por causa de un adenoma hipoficiario, lo cual va a actuar a través de un eje de la hormona del crecimiento y el factor IGF-1, que va a hacer que se dé este crecimiento anormal en los pacientes, y pues también va a impactar en el cierre de la placa, al igual que los esteroides sexuales, porque existen estudios donde hay mutaciones en el gen de la aromatasa, que va más que todo hacia pacientes femeninos, donde al existir una mutación en este gen se va a tener una disminución en la secreción de los estrógenos. Entonces, al tener una disminución de los estrógenos, esto también va a contribuir a que se retarde un poco más el cierre de las placas epifisiarias. Esto pues se puede ver resumido en la adenohipófisis, ya que al verse alterada esta parte, va a hacer que se secrete con en mayor proporción las hormonas que secreta la hipófisis, como la de las tiroides, las glándulas genitales masculinas y las suprarrenales, lo cual va a hacer que se tenga un crecimiento excesivo y anormal, y entonces, por lo tanto, pues se va a tener gigantismo. Siguiente. Ahora, para el diagnóstico, va a iniciar desde la anamnesis, iniciando por antecedentes familiares, consultando en cierta manera la genética, que puede ser uno de los factores que puede afectar al paciente. También van a ser antecedentes personales como peso, también el tamaño craneal, lo cual se va a ver en tablas o en gráficas que ya han sido específicas para diagnosticar este tipo de patología, como son las gráficas de Usher o las tablas de Sempe, las cuales van a decir si este paciente está en una talla normal
o si está fuera de los parámetros normales en función de la edad del paciente. Ahora la exploración física, pues más que todo va a ser hacia ver si este paciente tiene un aumento anormal en cuanto a su edad de los, en este caso, pues de los dedos, de los brazos, de las piernas, y esto pues no se mide con una cinta métrica, sino se mide ya con tablas que se tienen como estandarizadas. Esto también va a ser, también para esto se utilizan pruebas complementarias, la cual va a ser con la edad ósea, las cuales van a utilizarse como radiografías estándar, donde se va a verificar si el paciente aún, a pesar de su edad, aún no tiene el cierre de las placas y tiene crecimiento excesivo, lo cual también se va a respaldar con la exploración endocrina, lo cual va más enfocado hacia ver si se encuentra alterado el factor IGF-1. Siguiente. Ahora el tratamiento. El tratamiento para iniciar pues va a ser la predicción de la estatura para dar el dictamen de qué tratamiento puede utilizar el paciente. Por lo general, si se tiene un adenoma hipoficiario, lo que se va a utilizar como primera medida va a ser el tratamiento quirúrgico para extirpar este adenoma. En caso de que aún se tenga, o sea, no haya sido totalmente exitosa la operación y aún se tenga secreción excesiva de hormona del crecimiento, pues se puede utilizar radiación hipoficiaria. Y esto va a también ir acompañado de un tratamiento farmacológico que puede utilizarse análogo de la somatostatina y agonistas dopaminérgicos, los cuales van a ayudar a disminuir la producción de hormona del crecimiento. Este también muchas veces va acompañado de un tratamiento no farmacológico, que va más enfocado hacia el punto nutricional del paciente, donde únicamente se va a tener carbohidratos en una proporción 50-60, los lípidos de 10 a 15 y las proteínas de 10 a 15 y los lípidos de 30 a 35. Actualmente, pues como mencioné anteriormente, existen pacientes que tienen déficit de estrógenos o testosterona. Entonces, se han utilizado otros métodos como los análogos de estrógenos y testosterona, los cuales van a ayudar al paciente a que se secreten, pues se utilicen estos análogos para que vaya acorde y se tenga una maduración ósea en el tiempo que sea estipulado. Siguiente. El pronóstico y la evolución. El pronóstico depende de la edad del diagnóstico. Esto se los voy a mencionar posteriormente. La evolución, en el caso de que sea una cirugía, por lo general es satisfactoria. Y haciendo un tratamiento con del paciente en una edad que no sea o sea, ¿cómo decirlo? Que no le tenga riesgos al paciente, entonces sí va a mejorar su esperanza de vida. Pero si no se diagnostica a tiempo y el adenoma es muy grande, entonces sí va a tener complicaciones para el paciente. Siguiente. En cuanto a datos de incidencia y prevalencia, los datos de morbilidad, pues únicamente CIGSA da a conocer que existe un caso en el sexo femenino. El que se puede catalogar únicamente como gigantismo es el que está comprendido entre 10 y 14 años y se encuentra en el departamento de Jalapa. Se da el dato de que fue en el año 2018. A nivel mundial, pues se registran datos de prevalencia, encontrándose un caso en 7.500 y un caso en 35.800 y la incidencia en un caso en 91.000 y un caso en 526.000 habitantes. Siguiente. Muy bien, Madeleine. Continuemos. Bueno, ahora les voy a hablar un poco del síndrome de Cushing. Dale. Bueno, se conoce como la denominación de síndrome de Cushing a un conjunto de signos y síntomas de diverso origen que traducen a la exposición de tejidos a un exceso crónico de cortisol o hipercortisolismo. Aunque las manifestaciones clínicas son muy parecidas, las causas de este síndrome son distintas y cuando se debe a un adenoma pituitario se le denomina enfermedad de Cushing. ¿Dale?
Bueno, las causas, el síndrome de Cushing por causas exógenas por lo regular se da por fármacos. Un ejemplo de eso puede ser la prednisona. Ahora el pseudo-Cushing es causado por un alcoholismo crónico. ¿Dale? También se da por fuentes endógenas, entre esas podemos ver el adenoma pituitario, que se cataloga también como enfermedad de Cushing, y ese es un tumor benigno, se desconocen sus causas. La producción ectópica dependiente se debe a la principal causa, es por síndromes paraneoplásticos como un cáncer de pulmón, tumor carcinoide, bronquial, y proviene de un lugar que no es de la pituitaria. La producción independiente de ACTH se debe a carcinomas y adenomas adrenales. Dale. Bueno, cuando los niveles de cortisol están elevados, sus efectos también se ven exagerados. Entonces, lo que podemos ver es la cara redonda, luna llena, la acumulación de grasa por encima de las clavículas o detrás del cuello. También se conoce como jiba. Se presenta una obesidad central y estrías púrpuras gruesas. También se logran ver extremidades delgadas. En la piel se puede ver acné, eritema, infecciones en la piel, dolor de huesos que podría ocasionar osteoporosis, la disminución de la fuerza muscular, cambios neuropsiquiátricos y cognitivos, y en las mujeres se puede ver amenorrea. Bueno, en la fisiopatología debemos conocer que normalmente el hipotálamo secreta la hormona liberadora de corticotropina, que es la CRH, y estimula la hipófisis, que secreta la hormona adenocorticotrópica, que es la ACTH. Esta viaja a las glándulas suprarrenales, donde se dirige a la corteza suprarrenal y estimula la zona fascicular para secretar cortisol. Y cuando los niveles de cortisol aumentan, le indican al hipotálamo y a la hipófisis que disminuyan los niveles de ACTH y CRH. Menos CRH le indica a la hipófisis menos ACTH, y con menos ACTH libre viajando a la zona fascicular, recibe una estimulación para disminuir la reducción de cortisol y finalmente el rango de cortisol regresa a su estado normal. Lo que podemos ver en la enfermedad de Cushing es que existe un adenoma hipofisiario donde crece en tamaño y hace que aumente la producción de ACTH, hace que la zona fascicular de las glándulas suprarrenales sufra una hiperplasia y secreta un exceso de cortisol, lo cual suprime la liberación de CRH hipotalámica, y este exceso de cortisol es el que causa los efectos de la enfermedad de Cushing. Dale. Bueno, en la fisiopatología del síndrome de Cushing independiente de ACTH, los tumores en las glándulas suprarrenales, las células de esta zona fascicular se dividen de manera normal secretando un exceso de cortisol. Estas células involucradas son células neoplásticas que carecen independientemente de la ACTH, y la zona no afectada por el tumor se encogerá y se atrofiará a los niveles altos de cortisol. Esto genera el síndrome de Cushing y una inhibición en la CRH y ACTH. Dale. También tenemos la fisiopatología del síndrome ectópico, donde es una afección en la cual un tumor no hipofisiario, es decir, que no se encuentra en la hipófisis, tampoco en las glándulas suprarrenales, produce cantidades elevadas de la hormona ACTH, que a su vez provoca una hiperplasia bilateral difusa y una hipersecreción de cortisol. Dale. Tenemos que por causas exógenas o el síndrome de Cushing exógeno, este disminuye la CRH y ACTH y tiene una producción de cortisol en la zona fascicular. Con el tiempo, la falta de estimulación puede hacer que esta zona se vuelva atrófica y dé como resultado la producción de cortisol menos endógena y no compensa los niveles de cortisol y da como resultado el síndrome de Cushing exógeno. También tenemos que el pseudo-Cushing, por otro lado, es una acción directa del alcohol sobre las glándulas suprarrenales por tiempos largos considerables, y eso se demuestra un aumento de cortisol originando un pseudo-Cushing. Suele mejorar cuando se deja de consumir el alcohol. Dale. Bueno, en el diagnóstico tenemos las pruebas de cortisol libre urinario, la de cortisol de saliva. Estas necesitan una repetición para que no sean falsos positivos, y la supresión con dosis bajas de dexametasona. Bueno, una vez con estas pruebas identificamos que el paciente se encuentra con síndrome de Cushing. Dale. Y con el diagnóstico diferencial es para investigar la causa para darle el mejor tratamiento. Entonces se hace con el ACTH plasmático, donde los valores por abajo de 5 picogramos por mililitros nos refieren a un síndrome de Cushing independiente de ACTH. También los valores altos por encima de 20 picogramos nos indican un síndrome de Cushing independiente de ACTH. Sin embargo, acá hay que hacer otra prueba, que es la supresión con dosis alta de dexametasona, donde si tenemos un resultado con un cortisol elevado, este síndrome de Cushing es por producción ectópica, y si este disminuye es por la enfermedad de Cushing. También si los niveles están entre 5 y 20, podemos encontrar tanto pacientes
con tumores hipoficiales o ectópicos. Y acá requerimos de otros estudios dinámicos en los que tenemos a la resonancia magnética y a la tomografía axial computarizada. Dale. Bueno, en el tratamiento tenemos que el tratamiento de primera línea es el tratamiento quirúrgico en pacientes con carcinomas suprarrenales. Entre esos tenemos la cirugía hipoficiaria transfenoidal y la suprarrenectomía. También tenemos la radioterapia hipoficiaria, es un método con remisión completa, se recurre cuando la cirugía ha fracasado. Este suele estar en combinación con el tratamiento farmacológico, y el tratamiento farmacológico solo se usa en pacientes que no se curan tras la cirugía, se rehusan a la radioterapia o está restringido principalmente a pacientes que se encuentran en espera de intervención quirúrgica, en espera del efecto de la radioterapia o que presentan una persistencia en la enfermedad tras la cirugía. Dale. Bueno, en la evolución y el pronóstico tenemos que el valor de cortisol inmediatamente después de la cirugía es un importante valor pronóstico, ya que si los pacientes tienen concentraciones menores de 5 microgramos por decilitro, hasta 14 días después de la intervención se correlacionan con pronósticos muy favorables para el paciente. Dale. Bueno, en las incidencias tenemos que la población guatemalteca femenina es la más afectada, con un 71.2% de la población. La causa más común en Guatemala es el síndrome de Cushing no especificado y con un 56.2%. Y el departamento más afectado es el departamento de Guatemala, que reporta el 18.9% de los casos. Dale. Si realmente eso de que Guatemala es el más afectado puede deberse a que hay mayor control en la ciudad capital que en los departamentos y en el área rural, ¿verdad? Podemos continuar. Bueno, ahora en cuanto a los tumores de la hipófisis, pues estos se definen como un crecimiento que se da en las células de la glándula, un crecimiento anormal de las células que se da en la glándula de la hipófisis. Pues la mayoría de estos tumores son benignos, sin embargo, pueden hacer que la hipófisis pues produzca demasiadas hormonas y esto puede ocasionar pues otros problemas en el organismo. Siguiente. Los tumores que producen hormonas se conocen como tumores funcionales, mientras que los que no producen hormonas se conocen como tumores no funcionales. También los tumores se dividen en tres, que son los adenomas hipoficiarios benignos. Estos tumores pues no son cancerosos, crecen de manera lenta y no se diseminan a otras partes. Los adenomas hipoficiarios invasivos, pues estos también de igual manera son benignos, pero estos se diseminan hacia otras partes de los huesos del cráneo o de las cavidades de los senos paranasales. Tenemos también los carcinomas hipoficiarios, que estos ya son tumores malignos y que estos se diseminan hacia otras partes como el encéfalo y la médula espinal. Siguiente. Dentro de las causas, pues no se conocen las causas con exactitud, sin embargo existen factores de riesgo, dentro de los que se incluyen el síndrome de neoplasia endocrina múltiple de tipo 1, pues este es un síndrome hereditario caracterizado por hiperplasia y tumores de la hipófisis. También está el complejo de Carney. Este síndrome pues afecta a ciertas glándulas como es la hipófisis, la tiroides y las gónadas. También está la acromegalia familiar aislada y la presencia de otros tumores, ya que el crecimiento anormal pues afecta directamente a la hipófisis y lo que causa que se desarrolle un tumor. Siguiente. Dentro del cuadro clínico, pues se presentan síntomas de hipersecreción. Estos van a depender de qué hormona es la que se está produciendo en mayor cantidad. Entonces se pueden ver síntomas como de acromegalia, de enfermedad de Cushing y también de hipertiroidismo secundario. En cuanto a los síntomas de hiposecreción, pues los tumores hipoficiarios se manifiestan comúnmente como un hipopituitarismo parcial o total, en los que se ve una fatiga, una debilidad o una regresión de los caracteres sexuales secundarios. En cuanto a los síntomas neurológicos, pues estos van a depender de la trayectoria, el crecimiento y de la estructura que se dañen por el tumor. Entonces, en estos síntomas, pues se pueden presentar cefaleas, pérdida de la visión y también manifestaciones hipotalámicas, ya que si el tumor crece pues en gran cantidad, pues comprime el hipotálamo y esto provoca que hayan alteraciones del sueño, de la alimentación y de la conducta. Siguiente.
En cuanto a la fisiopatología, pues se producen mutaciones en genes de desarrollo temprano, como los RPX, LHX3, LHX4 y PITX2. También estos afectan pues las estructuras de la línea media de la hipófisis y producen una hipoplasia hipofisiaria. También se ven anomalías oncogénicas, especialmente en el gen GSP y también en AIP, en MEN1. Estos pues se describen también anomalías en las proteínas G, mutaciones del gen RAS, de lesiones y mutaciones en P53. Estos mecanismos pues están mediados principalmente a nivel de la cromatina, en la que se producen pues metilaciones del ADN o modificaciones de las histonas, o también existen modificaciones a nivel de los ARN no codificantes. Y por último, pues tenemos al gen transformador de los tumores pituitarios 1, que es un oncogen que se descubrió recientemente y pues juega un papel importante en la mitosis celular, y se sabe que pues una sobreexpresión de induce a la formación de los tumores. Siguiente. En cuanto al diagnóstico clínico y de gabinete, pues se hacen pruebas a nivel endocrinológico, en donde se realizan pruebas de sangre. En estas pruebas, pues se miden los niveles de tanto de testosterona o estrógenos, en donde una cantidad elevada o baja de estos, pues es un signo de un tumor hipofisiario. También tenemos los análisis de orina de 24 horas, en los cuales se evalúa la cantidad de la hormona cortisol que existe, y una cantidad elevada pues también es un signo de un tumor de la hipófisis. Tenemos también los exámenes por imágenes, en donde se incluye la radiografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Y tenemos también los neurooftalmológicos. En estos se incluyen pues exámenes de la vista, exámenes de campo visual, ya que como sabemos pues los tumores pueden extenderse y dañar los nervios craneales. Siguiente. En cuanto al tratamiento, pues tenemos el tratamiento farmacológico, el cual en el primero se trata de tratar los déficits hormonales que puedan existir debido a la presencia del tumor. Dentro de estos medicamentos pues se encuentra la tiroxina, la testosterona y la hidrocortisona. También tratan de controlar la secreción tumoral. En estos están los agonistas dopaminérgicos y los análogos de la somatostatina. También tenemos a la quimioterapia, que esta es como una terapia paliativa que se usa en el caso de que exista en carcinomas de la hipófisis. En el tratamiento no farmacológico, pues se realiza una cirugía hipofisiaria que se llama cirugía transfenoidal. Esta consiste en extirpar el tumor. Esta se realiza a través de una incisión a la altura de la nariz y se entra a través del seno esfenoidal. Y también está la radioterapia. En este tratamiento pues se busca eliminar las células para que éstas ya no crezcan y ya no se dividan, ¿verdad? Siguiente. En el pronóstico, pues el pronóstico va a depender mucho del tiempo de diagnóstico, del tratamiento que se le dé a la persona y de las complicaciones hormonales que el tumor pueda generar. En cuanto a la evolución, pues esta va a depender mucho de los remanentes posoperatorios y de los aspectos endocrinológicos que se hayan podido producir durante el desarrollo del tumor. Siguiente. En cuanto a las incidencias, pues en Guatemala los tumores hipofisiarios son más comunes en el sexo femenino, ya que aproximadamente el 87% de los casos se reportan en mujeres, y los departamentos que presentan más casos son Guatemala, Petén y Santa Rosa. En cuanto a las edades, pues la patología se presenta con mayor frecuencia en las edades de 30 a 34 años y de 50 a 60 años. Siguiente. Y muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Bien, si no hay preguntas, vamos a terminar aquí el primer simposio de trastornos de la hipófisis. Estos simposios